Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de, podríamos decir, la mitología, la leyenda acerca de el nacimiento de la poesía en Japón. Ya hemos mencionado muchas veces acá en el canal el lugar predominante que ocupa este estilo literario, la poesía, no solo en la literatura japonesa, sino en la vida de los japoneses históricamente. Si uno ve la biografía de cualquier persona importante, va a ver que era poeta y político, era poeta y guerrero, era poeta y aristócrata, y así sucesivamente. Siempre la poesía ha ocupado un lugar predominante, un lugar preponderante. Por ejemplo, al punto de que la gente estaba dispuesta a arriesgar su vida con tal de conseguir un lugar más alto en el mundo de la poesía. Tenemos, por ejemplo, una anécdota que se relata en el Heike Monogatari, la primera epopeya bélica, el primer gunki en Japón. Si no lo han visto, pueden verlo acá en el link, en la cual hablamos de un hombre que cruza las líneas enemigas en plena guerra civil para entregar su poema a aquel quien estaba compilando la que iba a ser la nueva antología imperial. Eso nos da una idea de lo importante que es, y por supuesto algo tan esencial en la vida de una nación tiene que tener mitología y leyenda involucrada en su nacimiento, y de eso vamos a hablar hoy día. Quiero leerles un par de pedacitos de el Kanayo, el prefacio de el Kokin no Akashu, la primera antología imperial del año 905, y este Kanayo está redactado por Kino Tsurayuki. Dice así: escuchando el canto del ruiseñor entre las flores o el croar de la rana que vive en el agua, ¿cómo podemos dudar que cada ser vivo canta su canción? Acá, al traducirlo, evidentemente se pierde algo del impacto que tiene en japonés, en el idioma original, y el punto es que la poesía clásica japonesa, la poesía autóctona japonesa, independientemente del estilo al que nos refiramos, se denomina como uta. Y uta se puede entender, al traducirlo, como poema o como canción. Y es por eso que en japonés dice que cada ser vivo hace su uta. Evidentemente, sí, al traducirlo, en este caso yo les estaba leyendo la traducción que yo hice de el Kanayo en esta edición del Kokin o Akashu. Sí, yo lo traducía como cada ser vivo hace su poema, y lo encontrábamos en el croar de la rana. Iba a quedar muy extraño, sonaba mejor canción, porque nosotros tendemos a usar en español esa asociación de idea que los animales o los insectos cantan, pero decir que hacen poesía sonaba demasiado extraño, así que por eso hubo que hacer esa adaptación. Pero ahí ya vemos cómo está diciendo básicamente Kino Tsurayuki que la forma natural de expresión de cualquier ser vivo, no solo de los seres humanos, sino de los animales, los insectos, las aves, también es la poesía. Y después, si avanzamos un poquito acá en el Kanayo, entramos al mundo, como les decía yo, de la leyenda. Dice: la poesía nació cuando los cielos y la tierra comenzaron a abrirse. O sea, ahí está mencionando la creación del mundo, y es ahí mismo, en esa creación primigenia, donde nace la poesía. Después dice: sin embargo, lo que fue transmitido al mundo comenzó con la princesa Shitatero en los cielos y se originó de Susano Ono Mikoto en la tierra. Ahí nombra dos seres, porque son dioses, y dos hechos puntuales que dan, podríamos decir, esta transmisión desde los seres divinos a los seres humanos del concepto de poesía.
Les cuento un poco entonces la leyenda primero de Shitateru Hime, de la princesa Shitateru. También vamos a hablar de Susanoo y después vamos a hablar de otro estilo literario más, todos relacionados con los dioses. Bueno, en los mitos fundacionales de Japón, en el Kojiki, el primer texto que se redacta en el país nipón y donde se cuenta cómo se crea el archipiélago nipón, cómo se crea el mundo, cómo aparecen los dioses, los seres humanos, los animales, etc., se cuenta en una sección sobre la leyenda de la princesa Shitateru, que era hija del dios Okuninushi no Mikoto. Bueno, ella asiste al funeral de su esposo y en el funeral de su esposo, que también era un dios, la deidad Ame no Wakahiko, resulta que aparece ahí en ese funeral otro dios, otra deidad. Y déjenme que los nombres de los dioses son siempre muy complicados. Ajitsuki Takahikone. Ese es el dios que aparece en el funeral. Y el padre de la princesa Shitateru, al ver a esta deidad que él no ubicaba, pero que se parecía muchísimo al esposo que había fallecido de Shitateru, él cree que es este fallecido que ha resucitado y lo interpela. Y por lo tanto esta deidad que venía llegando y que no sabía lo que estaba sucediendo se molesta mucho porque lo confunden con un ser impuro, con un fallecido, con un muerto, y se enoja y rompe y destruye ahí el túmulo mortuorio, y la princesa Shitateru crea un poema para dejar registro de estos hechos que sucedieron, y a ese poema se le llama Hinaburi o poema rústico. O sea, se dice que es como la primera vez que alguien trató de hacer un poema, pero que todavía no era poesía propiamente tal. Para eso tenemos que ver a Susanoo no Mikoto, el hermano de la diosa Amaterasu. En otra sección de el Kojiki, donde se menciona las distintas aventuras que tiene el dios Susanoo no Mikoto, el hermano menor de la diosa Amaterasu, él, como les dije, vive varias aventuras y hay un momento donde él ya se asienta, deja un poco este salvajismo, esta locura de su juventud, podríamos decir, donde hace bastantes desastres, y toma una esposa y va a establecer su familia y por lo tanto necesita un hogar. Busca un lugar y empieza a construir este hogar. Y al construirlo, él recita un poema. Yakumotatsu izumo yahegaki tsumagomi ni. Yahegaki tsukuru sono yahegaki. Nubes que se elevan 8 veces y el país de Izumo encierran. Para proteger a mi esposa hago una cerca de 8 capas de nubes. Si lo vemos, este poema tiene la estructura del 5-7-5-7-7, la estructura del tanka de 31 sonidos, y se considera la primera poesía, el primer poema que se hace en Japón y que después los seres humanos le copian a Susanoo esta métrica, y así es como nace la poesía japonesa. Otro estilo poético que también tiene su origen en la divinidad es el erenga. El erenga son estos poemas continuados en los cuales un poeta hacía un verso y el otro poeta hacía el verso siguiente, y así se iba continuando y se construía un poema más largo. Y dice la leyenda que el dios y héroe Yamato Takeru no Mikoto
del cual hemos hablado acá anteriormente en el canal. Si quieren saber otras aventuras relacionadas con Yamato Takeru, pueden ver el video acá en el link. Bueno, Yamato Takeru andaba en una de sus misiones y aventuras y llega a un lugar que está cerca de Tsukuba. Tsukuba es un sector que existe en la región de Kanto. En la actualidad probablemente ustedes lo han escuchado mencionar por la famosísima Universidad de Tsukuba. Pero en este caso estaba Yamato Takeru viajando. Tiene una aventura que como que lo saca un poco de el tiempo normal. Él siente que es algo que parece que hubiera sido un sueño. Entonces él pregunta y dice: Ni bari tsukuba o sugite ikuyo ka netsuru. ¿Cuántas noches han pasado desde que pasé Nibari y Tsukuba? Y un hombre anciano que estaba arreglando el fuego de este campamento en el cual estaba descansando Yamato Takeru le contesta al escucharlo: Kaga nabete yo, ni wa koko no yohimi wa touka o. Se han acumulado 9 noches y 10 días. Si analizamos la estructura de este intercambio, el de Yamato Takeru es 477 y el del anciano es 577. Si juntamos estos dos, hacemos la estructura no exactamente igual, pero parecida del Sedoka. El Sedoka tiene 577, 577. Y como lo hicieron entre dos personas, el dios Yamato Takeru y este anciano, es un poema hecho en colaboración y por lo tanto se consideró el primer renga. Y cuando se hizo la primera compilación de este estilo poético en el año 1356 por Niyo Yoshimoto, le pusieron como título Tsukuba Shu, la antología de Tsukuba, precisamente para hacer un guiño a esta leyenda que se dice origina el estilo poético. De hecho, antes de llamarle renga, le llamaban Tsukuba no Michi, el camino de Tsukuba. Hemos visto así como algo tan predominante en la vida de una nación, en este caso de los japoneses, y la poesía no podía más que tener un origen divino. Vimos a la princesa Shikateru, vimos también a Susanoo y por supuesto a Yamato Takeru con distintos estilos poéticos y que después de estas elevadas deidades llegaron a nosotros los seres humanos. Déjenme en los comentarios si quieren saber más sobre alguno de estos estilos poéticos en particular. Bueno, del tanka hemos hablado muchísimo, de hecho tenemos una playlist dedicada a todos los videos relacionados con este estilo poético, pero si quieren que hablemos más del renga o del sedoka o cualquier otro estilo, déjenmelo en los comentarios. Por supuesto, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta también. Y denle like a este video, compártanlo con todo el mundo. Y con esto ya me voy despidiendo, deseándoles a todos que tengan una preciosa semana. Y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.